¿Alguna vez has sentido que estás caminando a ciegas, sin saber cuál es el siguiente paso para tu vida? En medio de nuestras dudas y confusión, la promesa de Dios resplandece con claridad. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Esta poderosa declaración no solo nos consuela, sino que nos confirma que el Espíritu Santo desea guiarnos en cada decisión, revelando la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Hoy veremos cómo abrir nuestro corazón para recibir esa dirección divina, permitiendo que el Espíritu Santo llene cada rincón de nuestro ser con su paz, su poder y su propósito. Te mostraremos cómo reconocer su voz, cómo alinear tus pasos con su plan y cómo vivir con la certeza de que no estás solo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en los que el alma calla, pero el corazón grita. Una sensación de vacío comienza a crecer por dentro, como si algo estuviera desconectado, como si estuviéramos caminando sin dirección en medio de una neblina que no se disipa. Esa confusión, esa incertidumbre, no siempre es señal de debilidad o de falta de fe. Muchas veces es simplemente la voz del Espíritu Santo tocando suavemente nuestra puerta, recordándonos que no fuimos creados para andar por la vida sin guía. La necesidad de respuestas no es una debilidad del alma, sino una evidencia de que estamos vivos espiritualmente y anhelamos dirección. La Escritura nos ofrece una verdad que traspasa el tiempo y sigue siendo relevante hoy. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Este pasaje revela una clave poderosa. Cuando no sabemos a dónde ir, no se trata de forzar decisiones, sino de reconocer al Espíritu como nuestro guía. Pero, ¿cómo se reconoce al Espíritu en medio del ruido del mundo, en medio de los deseos personales y las expectativas ajenas? Aquí es donde comienza el verdadero viaje espiritual. Muchos buscan respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales visibles que les muestren qué decisión tomar. Pero el Espíritu Santo no trabaja bajo presión humana ni responde a caprichos emocionales. Él se manifiesta en la profundidad del corazón, en ese lugar donde cesan las voces exteriores y solo queda el clamor silencioso del alma. Aquellos que han pasado por temporadas de desorientación saben que no hay consejo humano que iguale la dirección divina. Es en ese desierto interior, cuando todo parece perder sentido, donde el Espíritu comienza a hablar con mayor claridad. Tal como ocurrió con Moisés en el desierto de Madián, cuando después de años de huida y silencio, se encontró cara a cara con el fuego que no se consumía y escuchó la voz que cambiaría su vida para siempre. El Espíritu Santo no llega cuando todo está en orden. Llega cuando lo invitamos en medio del caos. David, el salmista, lo expresó con total honestidad. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmos 143:8. Este clamor es más que una oración, es una rendición. Es el reconocimiento de que no podemos seguir confiando en nuestras propias fuerzas, porque ellas nos han llevado a la confusión, al cansancio y, muchas veces, a decisiones equivocadas que dejan cicatrices profundas. Cuando comenzamos a entender que la confusión interior no es el fin, sino el principio de algo más grande, nuestra perspectiva cambia. La incertidumbre deja de ser una enemiga y se convierte en la oportunidad perfecta para el nacimiento de una guía divina. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que atravesaron periodos de oscuridad interna antes de ser dirigidos por el Espíritu. José, encerrado en una cárcel egipcia sin entender el propósito de sus sueños, tuvo que esperar el tiempo de Dios para ver su cumplimiento. Ana, llorando amargamente por un hijo que no llegaba, fue visitada por la gracia cuando derramó su alma en oración. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, no para disfrutar, sino para ser probado y fortalecido.
Así como ellos, tú también puedes estar en una temporada en la que sientes que nada tiene sentido. Pero es precisamente allí donde el Espíritu comienza a actuar, porque Él no guía a los autosuficientes. Él guía a los rendidos. Aquellos que, como el profeta Isaías, se atreven a decir: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Esa disposición no nace de la comodidad, sino de la rendición total, de entender que solo el Espíritu puede revelar la voluntad de Dios para nuestra vida. En ocasiones, queremos que Dios hable mientras nosotros seguimos aferrados a nuestras propias ideas. Queremos una dirección clara sin soltar el timón. Pero el Espíritu Santo no comparte control. Él no viene como copiloto. Él viene como guía. Por eso, la confusión interior muchas veces se intensifica cuando intentamos forzar caminos que no fueron trazados para nosotros. Y aunque parezca doloroso, esa tensión es la misericordia de Dios impidiéndonos caminar en una dirección equivocada. Como dice Jeremías 10:23, yo sé, Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Este versículo es un recordatorio directo a nuestro orgullo espiritual. A veces creemos que ya hemos crecido lo suficiente como para tomar decisiones sin consultar al Espíritu. Pero la verdadera madurez no es independencia de Dios, sino una total dependencia de Él. Un corazón verdaderamente maduro, espiritualmente, es aquel que, aún teniendo experiencia, sigue orando. Señor, muéstrame tu voluntad. No porque no sepa qué hacer, sino porque reconoce que fuera de la voluntad de Dios, todo camino conduce a la pérdida, por más lógico que parezca. La voluntad de Dios no es un mapa secreto escondido en los cielos, inaccesible y misterioso. La voluntad de Dios es una guía viva, revelada por el Espíritu a quienes están dispuestos a escuchar. Jesús lo dijo claramente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. La guía del Espíritu no es un privilegio para unos pocos, es una promesa para todos los que deciden rendir sus corazones y caminar en obediencia. Pero es necesario hacer espacio. Así como no puedes llenar un vaso que ya está rebosando de otra cosa, tampoco el Espíritu puede llenar un corazón saturado de orgullo, temor o autosuficiencia. Esa confusión que sientes, esa sensación de estar atrapado entre decisiones sin claridad, puede ser el eco de Dios diciendo: detente, escúchame, déjame hablarte. Porque cuando el Espíritu guía, no hay confusión. Puede que haya incertidumbre en el entorno, pero hay paz en el interior. Porque la paz no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios. Esa es la diferencia entre actuar por impulso y ser dirigido por el Espíritu. Cuando actuamos por emoción, el resultado es agitación. Pero cuando obedecemos al Espíritu, incluso si no entendemos el camino completo, hay una certeza que calma el alma. Samuel, siendo aún un niño, escuchó una voz en la noche. Al principio no la reconoció. Pensó que era Elí, pero cuando aprendió a distinguirla, respondió con una frase que cambió su historia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esta disposición no es automática, es una decisión, una postura del alma. ¿Estás dispuesto a detener tus planes para escuchar los de Dios? ¿Estás listo para silenciar tus propios deseos con tal de oír la voluntad del cielo? La dirección del Espíritu no siempre llega como un trueno. A veces es una convicción sutil, una incomodidad persistente, un deseo que cambia, una puerta que se cierra. Pero en todo eso hay un lenguaje divino que solo se entiende con el corazón rendido. Porque el Espíritu no grita, susurra, no empuja, invita. Y solo aquellos que han hecho espacio para su presencia pueden percibir su voz. David lo entendió profundamente cuando escribió: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmos
143:10. Este salmo no fue escrito en un momento de victoria, sino en una hora de angustia. David sabía que en la confusión, lo único seguro era la guía del Espíritu, y eso mismo sigue siendo cierto hoy. Nada, absolutamente nada, es más seguro que caminar dirigido por el Espíritu Santo. Tal vez no entiendes lo que estás viviendo ahora. Tal vez las puertas se han cerrado, los caminos parecen borrosos y tus fuerzas están debilitadas. Pero no es el fin, es el principio, porque cuando reconoces tu necesidad de guía, el cielo responde. Cuando tu corazón se cansa de luchar solo, el Espíritu se acerca con ternura, dispuesto a mostrarte el camino. No tienes que seguir adivinando, no tienes que conformarte con decisiones basadas en miedo o presión. Puedes vivir dirigido por el Espíritu. Puedes conocer la voluntad de Dios. Puedes experimentar la certeza que viene de saber que no estás caminando solo, sino guiado por aquel que conoce el final desde el principio. Y cuando lo haces, cuando decides detenerte y decir, Espíritu Santo, revela tu voluntad en mi vida, algo cambia. El caos interior empieza a calmarse. La ansiedad disminuye. La fe crece. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Esa paz es el primer fruto de su guía. Esa paz es la confirmación de que el Espíritu ha comenzado a dirigir tus pasos. No es necesario entender todo ahora. Lo importante es que hoy comiences a buscar, a rendirte, a abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo no solo te muestre qué hacer, sino que llene tu corazón con su presencia. Porque cuando su presencia entra, la confusión se va. Cuando su voz se oye, las dudas se disipan. Y cuando su voluntad se revela, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, no lo hace únicamente para dar instrucciones o señalar caminos. Su presencia no es la de un mensajero ocasional que habla y luego se aleja. Él llega para quedarse, para obrar, para transformar. Su propósito no es informarte, sino formarte. Por eso, la voluntad de Dios revelada por el Espíritu no es simplemente un conocimiento que se adquiere, sino una vida que se convierte. El Espíritu Santo transforma, porque esa es su naturaleza, y donde Él habita, lo viejo no puede permanecer. Así como la luz desplaza la oscuridad, así también la presencia del Espíritu reemplaza todo aquello que no está alineado con el carácter de Cristo. Desde el principio, la acción del Espíritu Santo ha estado vinculada a la creación, a la renovación y a la vida. Génesis 1:2 declara que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este movimiento no era pasivo, era el preludio de la orden divina. Sea la luz. El Espíritu Santo es quien da inicio a toda transformación. Lo que estaba desordenado y vacío fue moldeado por su poder. Esta misma obra continúa hoy en el corazón del creyente. Donde hay caos, Él trae orden. Donde hay sequedad, Él derrama vida. Donde hay pecado, Él opera santidad. Y esta transformación no es parcial ni cosmética, sino radical y profunda. Por eso, cuando oramos, Espíritu Santo, llena mi corazón, estamos abriendo la puerta a un proceso de santificación que nos aparta del antiguo yo y nos conforma a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero esta nueva vida no se alcanza por esfuerzos humanos ni por disciplina moral. Es fruto exclusivo de la acción del Espíritu. Sin Él, no hay transformación verdadera. Se puede modificar la conducta, pero no el corazón. Se puede aparentar cambio, pero sin el Espíritu no hay regeneración.
Jesús mismo explicó esta verdad a Nicodemo cuando le dijo: «El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Juan 3:5. El nuevo nacimiento es un acto sobrenatural dirigido por el Espíritu, y es a partir de ese nuevo nacimiento que el alma comienza a desear lo que antes rechazaba, a amar lo que antes ignoraba y a odiar el pecado que antes toleraba. Esta obra interna no se limita a emociones o sensaciones pasajeras. El Espíritu no viene a causar impresiones momentáneas, sino a establecer un gobierno eterno. Donde antes reinaba la carne, ahora reina el Espíritu, y ese cambio de gobierno se nota en cada aspecto de la vida. Gálatas 5:16 dice: «Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Aquí no se nos da una opción estética, sino una instrucción vital. El que ha sido tocado por el Espíritu debe aprender a caminar en él. Y caminar en el Espíritu no es simplemente evitar el mal, sino vivir dirigidos desde dentro, con la conciencia constantemente conectada a la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu transforma, lo hace desde el corazón hacia afuera. No comienza por lo visible, sino por lo invisible. No inicia en los actos, sino en los motivos. Por eso su obra es tan poderosa y tan distinta de cualquier reforma externa. David lo comprendió cuando clamó en su oración de arrepentimiento: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu». Salmos 51, 10 o 11. Aquí se revela el anhelo de un alma que ha entendido que sin el Espíritu, la pureza es imposible, y sin la transformación divina, toda justicia es apariencia. El fruto de esta transformación se manifiesta no en palabras, sino en vida. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, describe lo que sucede cuando el Espíritu tiene el control. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Cada uno de estos frutos es evidencia de una naturaleza renovada. No se trata de esfuerzos humanos, sino de una obra interna que se expresa externamente. Cuando el Espíritu habita, su fruto se manifiesta, no como obligación, sino como consecuencia natural de su presencia. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el que actúa en nosotros para conformarnos a ellas. Él no solo nos enseña la verdad, sino que nos capacita para vivirla. En Romanos 8:13, Pablo afirma: «Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Aquí se muestra una de las obras más transformadoras del Espíritu: hacernos morir al yo, al orgullo, a la carne. Porque no hay verdadera dirección divina sin mortificación del ego. El Espíritu guía, sí, pero también confronta, dirige, pero también disciplina. Y es en esa disciplina donde el alma es purificada, donde el carácter es refinado y donde la voluntad de Dios se revela con mayor claridad. No hay atajos en la transformación espiritual. La obra del Espíritu es progresiva, pero segura. Filipenses 1:6 nos recuerda esta esperanza. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que el Espíritu no comienza una obra para abandonarla a mitad de camino. Él permanece, Él insiste, Él purifica. Y aunque el proceso duela, produce fruto eterno. Porque lo que Dios desea no es simplemente llevarnos a un destino, sino hacernos aptos para caminar conforme a su propósito. Cuando oramos pidiendo dirección, muchas veces esperamos un mapa o una respuesta inmediata. Pero el Espíritu responde primero transformando nuestro corazón. Porque no se trata solamente de saber qué hacer, sino de ser capaces de hacerlo con el corazón correcto. El Espíritu prepara el terreno antes de mostrar la semilla. El Espíritu purifica la motivación antes de revelar la acción. Y en esa espera, en ese proceso de renovación interna, se forja el carácter que sostendrá el llamado que está por venir. Por eso,
Es fundamental entender que la voluntad de Dios no puede separarse del carácter de Dios. Él no dirige a quienes rehúsan ser moldeados. El Espíritu no guía a los que buscan atajos sin entrega. La guía del Espíritu es para aquellos que han sido transformados por Él y que viven con un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando la dirección desafía la lógica o el deseo personal. El mejor ejemplo de una vida completamente rendida al Espíritu y transformada por Él es la de Jesús mismo. Aunque era el Hijo de Dios, decidió depender en todo momento del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu, ungido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu y resucitado por el Espíritu. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta declaración revela que incluso el desierto puede ser parte del plan de Dios cuando es el Espíritu quien guía. Y en ese lugar de prueba, la naturaleza santa de Cristo se manifestó con mayor claridad. El Espíritu Santo también estuvo presente en cada milagro, en cada enseñanza, en cada acto de compasión de Jesús. Su ministerio fue el reflejo perfecto de una vida completamente gobernada por el Espíritu. Y ese mismo Espíritu, el que levantó a Cristo de los muertos, es el que habita en nosotros y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:11 lo dice con poder. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa vivificación no se refiere solo a la vida futura, sino a una vida presente llena de propósito, de pureza, de poder. El Espíritu no transforma solo para corregir, sino para empoderar. Él nos llena para que podamos cumplir con valentía todo lo que el Padre ha preparado de antemano para nosotros. Efesios 2:10 lo confirma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no podemos andar en esas obras sin haber sido primero transformados por el Espíritu que nos las revela. El clamor, Espíritu Santo, revela tu voluntad en mi vida, no puede separarse del deseo de ser renovado por Él. No se trata de una consulta puntual, sino de una entrega continua. Porque cada vez que el Espíritu revela algo nuevo, también demanda algo viejo que debe ser dejado atrás. Cada revelación trae consigo una purificación. Cada dirección viene acompañada de una transformación. Y así, paso a paso, día tras día, el Espíritu Santo nos va llevando por el camino que conduce a la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento no ocurre por información, sino por revelación. Y esa revelación solo es posible cuando el Espíritu actúa con libertad en nuestra mente y corazón. Él no solo revela lo que debemos hacer, sino que transforma lo que somos para que estemos preparados para hacerlo. Cuando comprendemos que el Espíritu no viene únicamente a guiarnos, sino a formarnos, a purificarnos y a equiparnos, nuestra oración cambia. Ya no buscamos solamente respuestas, sino una relación. Ya no pedimos caminos sin estar dispuestos a ser transformados para transitarlos, porque entendemos que más importante que saber qué hacer es ser la persona que Dios quiere que seamos para su gloria. Y esa obra solo puede hacerla el Espíritu en nosotros. Hay quienes esperan cielos abiertos y truenos resonantes para creer que Dios les ha hablado. Buscan experiencias extraordinarias, milagros visibles, señales fuera de lo común para confirmar que están caminando por la senda correcta. Sin embargo, la dirección divina muchas veces se manifiesta de forma completamente opuesta a lo que el ser humano espera. No en lo espectacular, sino en lo interior. No en lo ruidoso, sino en lo silencioso.
no en el dramatismo, sino en la paz. Esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota desde lo más profundo del alma como evidencia de la presencia y guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando escribió a los Filipenses: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4:7. Esta paz no es fruto de la lógica ni producto de conclusiones racionales. Es un estado sobrenatural del corazón que se experimenta cuando el Espíritu testifica en el interior que estás en el centro de la voluntad de Dios, aunque el entorno diga lo contrario. Esa paz es más poderosa que cualquier argumento, más firme que cualquier circunstancia y más luminosa que cualquier camino visible. No se explica, se reconoce. Desde las Escrituras, Dios ha dejado testimonio de que no siempre se manifiesta en el ruido del mundo, sino en el susurro del alma. El profeta Elías, luego de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber visto descender fuego del cielo, huyó al desierto consumido por el miedo y la desesperanza. Allí, en la soledad del monte Horeb, Dios le enseñó una lección que sigue vigente hoy. No se presentó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. En lugar de eso, Elías oyó un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Fue en ese susurro donde el Espíritu de Dios se reveló. Porque muchas veces no es el estruendo lo que confirma su voluntad, sino la quietud que llena el corazón cuando Él está presente. Esa quietud es la que permite avanzar sin miedo, incluso cuando no hay garantías visibles. La paz que da el Espíritu no depende de la aprobación humana ni de la comprensión total del plan. Es una convicción interior que produce reposo aun cuando no se ve el panorama completo. En Isaías 26:3 se afirma: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz es promesa y resultado. Promesa de Dios a quienes confían en Él y resultado de una mente y un corazón alineados con su presencia. La voluntad de Dios no necesita anunciarse con estridencia, porque donde está el Espíritu hay libertad, pero también hay reposo. Esta es una de las maneras más profundas en las que Él habla, no a través de emociones inestables o decisiones impulsivas, sino mediante una paz que permanece cuando todo lo demás cambia. La confusión puede parecer más ruidosa, pero la paz siempre tiene la última palabra cuando viene del cielo. Y cuando esa paz gobierna, el alma ya no corre tras señales humanas, porque ha aprendido a reconocer el lenguaje de Dios. Jesús mismo operó bajo esta realidad. En medio de tormentas, su paz no solo se manifestaba, sino que gobernaba. Cuando los discípulos pensaban que perecerían en medio del mar agitado, Él dormía. No porque no le importara, sino porque su confianza plena en el Padre le permitía descansar en la tempestad. Y cuando se levantó, no pidió una explicación al cielo ni exigió una señal para actuar. Simplemente dijo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y hubo gran bonanza. Esa bonanza exterior fue reflejo de la paz interior que ya gobernaba en él. Así obra el Espíritu en aquellos que aprenden a discernir su voz por medio de la paz. Esa paz también fue la guía que sostuvo a Jesús en Getsemaní. Aunque su alma estaba angustiada hasta la muerte, su oración lo condujo a rendirse completamente a la voluntad del Padre. En Mateo 26:39 dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En esa rendición, aunque el dolor no desapareció, la paz de la obediencia tomó el control. Porque la verdadera paz no siempre evita el sufrimiento, pero garantiza la presencia de Dios en medio de él. El Espíritu Santo actúa como árbitro en nuestro interior. Colosenses 3:15 lo expresa así: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Gobernar implica autoridad, dirección, decisión. Cuando el Espíritu llena un corazón, su paz toma el lugar del temor, de la ansiedad y de la confusión. Su voluntad comienza a manifestarse
no con certezas externas, sino con testimonio interno. Y ese testimonio no necesita defensa, porque quien lo ha sentido sabe que es real. Es una seguridad que no proviene del conocimiento, sino del Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que lo que estamos viviendo es conforme a la voluntad del Padre. Esta dimensión espiritual de la paz no es emocional ni frágil. Es resistente, firme, constante. Acompaña decisiones importantes, sostiene en medio de cambios radicales, consuela en momentos de pérdida y fortalece cuando la obediencia exige renuncia. Cuando el Espíritu guía, la paz no es un premio, es una confirmación. Y esta confirmación no depende del éxito visible, sino de la comunión invisible con Dios. No siempre habrá una voz audible, no siempre habrá un milagro inmediato. Pero si hay paz, hay dirección, porque esa paz no es humana, es divina. Proviene del Espíritu. Por eso Filipenses 4:7 afirma que sobrepasa todo entendimiento. No se alinea con lo lógico, no se adapta a lo previsible, pero se manifiesta con una autoridad que no deja espacio para la duda. Esa paz es una lámpara que ilumina el camino incluso cuando no hay señales visibles. El Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Él se manifiesta en la quietud. Por eso, aprender a escuchar su voz requiere un corazón silencioso, un alma apaciguada, una mente sujeta a la palabra. No se trata de esperar señales externas, sino de cultivar comunión interna. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es rendición. Y en esa rendición, el Espíritu habla con claridad, habla con paz, habla con certeza. Cuando se depende de la paz del Espíritu para tomar decisiones, se abandona la necesidad de aprobación externa. El alma se desliga del temor al error, no porque se crea perfecta, sino porque se sabe guiada. Y cuando esa paz gobierna, no hay ansiedad que pueda sacudir al corazón. Romanos 8:6 lo confirma. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La ocupación espiritual no es teoría, es una vida vivida en conexión con la fuente de paz. Una vida que ha aprendido a distinguir entre la emoción del momento y la dirección del Espíritu. Quien ha aprendido a ser guiado por la paz del Espíritu sabe esperar. No se adelanta, no se precipita, porque ha comprendido que la paz no es un sentimiento efímero, sino una señal concreta de la voluntad divina. No todo lo que parece correcto lo es, pero cuando el Espíritu está presente, su paz es inconfundible. No inquieta, no empuja, no confunde. Al contrario, aquieta, alinea, afirma. Esa es la diferencia entre una decisión hecha por impulso y una decisión guiada por el Espíritu. En lo natural, todo puede parecer perfecto, pero si no hay paz, no hay confirmación. En cambio, aun si hay incertidumbre a nivel externo, si el corazón está firme y lleno de paz, es señal de que el Espíritu ha dado su aprobación. Esa es la guía más segura, la paz como evidencia, la paz como testimonio, la paz como sello. Por eso, el que clama, Espíritu Santo, revela tu voluntad en mi vida, debe estar dispuesto a recibir la respuesta no en forma de espectáculo, sino en forma de reposo interior, no en grandes visiones, sino en convicciones silenciosas, no en señales extraordinarias, sino en la certeza apacible que se instala en el corazón cuando todo alrededor dice lo contrario, pero el alma sabe que está en el centro de la voluntad de Dios. Así como el mar se calma con una palabra de Jesús, el corazón también se aquieta con la voz del Espíritu. No hay camino más seguro que aquel que está marcado por la paz divina. Y no hay guía más confiable que la que fluye del Espíritu que habita en nosotros. Su paz es la brújula, su paz es la señal, su paz es la respuesta. Cuando el corazón es gobernado por el Espíritu, ya no se vive buscando aprobación,
ni urgencia, ni escape. Se vive en el reposo que produce saber que se está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que el Padre ha dispuesto. Esa paz, que no se puede fabricar ni simular, es la evidencia más clara de que la voluntad de Dios se está cumpliendo, aun cuando el entorno aún no lo refleje. Esa es la paz que guía. Esa es la voz del Espíritu. Cuando el ser humano camina sin dirección, se convierte en presa fácil del error. La confusión no es solamente un estado emocional, es también una condición espiritual que nace cuando la luz de Dios ha sido reemplazada por la opinión, por el impulso o por el juicio humano. Pero Dios nunca diseñó al ser humano para que viviera a tientas, como si cada paso fuera una apuesta y cada decisión un riesgo sin sentido. Desde el principio, su intención fue clara: conducirnos por sendas de justicia, no de incertidumbre. La voluntad de Dios no es una incógnita cerrada con 7 sellos. Es un camino que se recorre con discernimiento espiritual, una habilidad que el Espíritu Santo otorga a quienes se entregan a su guía. El discernimiento no es el resultado de la inteligencia ni el fruto de la experiencia. Es una percepción interior nacida de la comunión con el Espíritu, que permite distinguir entre lo que parece correcto y lo que realmente lo es. Hebreos 5:14 describe esta capacidad como un ejercicio espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí se revela que el discernimiento no es algo que aparece de forma automática. Se desarrolla, se cultiva, se afina en la presencia de Dios. Y es en ese proceso que el creyente aprende a ver con los ojos del Espíritu, no con los suyos. La oscuridad espiritual no consiste solo en desconocer lo que viene, sino en no saber cómo interpretar lo que ya está ocurriendo. Muchos se sienten atrapados porque no pueden leer lo que Dios está haciendo en sus vidas. No es que Dios esté en silencio, es que falta sensibilidad para reconocer su voz. Esa sensibilidad se llama discernimiento, y sin ella se vive tropezando entre puertas abiertas que no son de Dios y señales confusas que desvían del propósito. Por eso, vivir sin discernimiento es vivir vulnerables, pero vivir guiados por el Espíritu es habitar en luz permanente, aunque el entorno parezca oscuro. El apóstol Pablo oraba constantemente para que la iglesia no viviera en tinieblas. En Efesios 1:17-18 expresó su deseo con claridad: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta iluminación no es solo teológica, es práctica, cotidiana, necesaria para cada decisión y cada paso. Es la luz que permite ver lo que está detrás de lo aparente, lo que no se percibe a simple vista, lo que el alma necesita saber para avanzar con seguridad. Cuando falta discernimiento, se multiplican las decisiones erradas y con ellas las consecuencias dolorosas. Pero cuando el discernimiento espiritual está activo, cada paso se da con confianza, no porque se tenga el control, sino porque se ha recibido claridad del cielo. El discernimiento te impide dejarte llevar por las emociones momentáneas. Te permite ver el verdadero espíritu detrás de las palabras, las intenciones detrás de las acciones, los peligros detrás de las oportunidades disfrazadas. Es una visión profunda, no natural, que nace del Espíritu Santo obrando en tu interior. Jesús nunca caminó a oscuras. Su discernimiento fue absoluto. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo sanar con un toque y cuándo hacerlo con una palabra. Su sensibilidad al Espíritu era perfecta. En Juan 5:19 declaró: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta declaración no refleja debilidad, sino dependencia. El discernimiento no nace de la autonomía, sino de la conexión con Dios. El que se somete a la dirección del Espíritu
recibe discernimiento para actuar con sabiduría incluso en medio de la presión, del conflicto, de la oposición. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo luz por la noche y sombra por el día. Dios se encargó de guiarlos en cada jornada con la columna de nube y fuego. Pero aún así, muchos no entendían el propósito de esa guía. Tenían señales visibles, pero no discernían la voluntad detrás de ellas. Por eso se quejaban, se rebelaban, se extraviaban. Porque las señales externas no bastan si el corazón no está afinado espiritualmente. No es suficiente ver lo que Dios hace. Hay que comprender por qué lo hace. El discernimiento permite ir más allá de lo visible y penetrar en el corazón de la voluntad divina. El Espíritu Santo no solo revela lo que está por venir, también desenmascara lo que parece bueno, pero no lo es. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que brilla viene de Dios. No toda puerta abierta ha sido puesta por Él. No toda oferta es una bendición. Aquí es donde el discernimiento se vuelve indispensable. No se puede caminar por fe verdadera si no hay claridad espiritual. Y no se puede tener claridad espiritual sin comunión constante con el Espíritu Santo, porque Él es quien escudriña todo, aún lo profundo de Dios. El discernimiento también nos protege de las palabras humanas que suenan convincentes, pero no tienen raíz en la verdad. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta prueba no se hace con argumentos, sino con discernimiento espiritual. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu cuando algo está alineado con la verdad eterna. Sin discernimiento, se puede confundir el consejo de alguien con una dirección divina, pero cuando el Espíritu está presente, se hace evidente lo que viene de Dios y lo que nace del hombre. El discernimiento no solo evita errores, también confirma pasos. Cuando el Espíritu te guía, no necesitas la aprobación de todos. No buscas confirmación en cada persona que te rodea, porque la claridad interior que el Espíritu da es más firme que cualquier validación externa. Y esa firmeza no es arrogancia, es confianza nacida de la certeza espiritual. En Romanos 9:1, Pablo dice: «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo». Este testimonio interior es la mayor garantía de que lo que estás haciendo está alineado con el cielo. Vivir en discernimiento espiritual es vivir con los sentidos afinados, es ver con los ojos del alma, oír con los oídos del corazón, interpretar los tiempos con el espíritu conectado a Dios. No se trata de adivinar ni de imaginar, se trata de recibir revelación directa del Espíritu, revelación que ilumina, que corrige, que previene, que instruye. En Proverbios 3:6 se nos promete: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Reconocer a Dios es discernir su presencia en cada decisión, su dirección en cada circunstancia, su voluntad en medio de cada posibilidad. Dios no se complace en que sus hijos anden confundidos. No encuentra gloria en la oscuridad del alma. Su deseo es que vivamos con entendimiento, con visión clara, con pasos firmes. Por eso envió a su Espíritu, para que podamos saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El Espíritu Santo no solo consuela y fortalece, también revela, guía, enseña. Él es el Maestro invisible que instruye al corazón, y su instrucción es siempre clara, directa, puntual. La palabra de Dios no deja lugar a dudas. En Salmos 32:8, Él dice: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Esta promesa no es para unos pocos, es para todos los que han sido sellados con el Espíritu y viven en comunión con Él. Si estás en Cristo, tienes acceso al discernimiento espiritual. No necesitas caminar a oscuras, no necesitas vivir en duda constante. El Espíritu ha sido dado para guiarte a toda verdad.
Cuando se vive con discernimiento, el corazón se vuelve sensible a los movimientos del cielo. Se perciben señales que otros no notan, se sienten advertencias que no se ven, se recibe sabiduría que no proviene de libros. Esa es la vida a la que fuiste llamado. No una vida de incertidumbre, sino una vida guiada por el Espíritu. No una vida de ensayos y errores, sino una vida con pasos ordenados por Dios. El Salmo 37:23 afirma: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esta aprobación viene cuando el discernimiento te permite caminar conforme al diseño divino. Por eso, cada vez que oras pidiendo dirección, recuerda que no estás hablando con un Dios lejano. Estás hablando con el Espíritu que habita en ti, que conoce todos tus caminos y que desea revelarte el próximo paso. Pero su voz se reconoce con discernimiento. Su guía se entiende cuando el alma está dispuesta a obedecer. Su voluntad se manifiesta cuando hay rendición total. No fuiste creado para andar a oscuras. Fuiste formado para vivir en luz, para discernir, para comprender, para interpretar el mover de Dios en cada área de tu vida. Esa capacidad no depende de tu habilidad natural, sino de tu comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión está disponible hoy, no mañana, no después, hoy. Basta con rendir tu corazón, abrir tus sentidos espirituales y decir con humildad: enséñame, Espíritu Santo, a ver cómo tú ves, a escuchar cómo tú hablas, a caminar como tú diriges. Porque solo así se alcanza el verdadero propósito de Dios. Una vida guiada por discernimiento espiritual, donde cada paso es una respuesta a la voz del cielo. Dios no está en silencio. Su Espíritu sigue hablando con la misma claridad con la que habló a los profetas, con la misma autoridad con la que guió a la iglesia primitiva, con la misma ternura con la que instruyó a los discípulos. El problema no es la ausencia de su voz, sino la disposición del corazón que pretende oírla. El Espíritu no se manifiesta en un terreno endurecido, ni responde a una mente rebelde. Él se revela en la rendición. Donde hay entrega total, hay revelación divina. Donde hay obediencia dispuesta, su voz no solo se escucha, se entiende. Porque el Espíritu no busca intelecto elevado, busca corazones humillados. La rendición no es simplemente una emoción que ocurre en un momento de adoración. Es una actitud permanente del alma que ha comprendido que fuera de la dirección divina no hay seguridad. Quien se rinde, reconoce que sus planes no pueden sostenerse sin intervención celestial. Quien se rinde, deja de argumentar con Dios y empieza a decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Esa disposición no nace del esfuerzo, nace de haber sido tocado por la santidad. Isaías no ofreció su vida hasta que sus labios fueron purificados por el fuego del altar. Fue después de la rendición que pudo oír con claridad la voz que decía: ¿a quién enviaré? La rendición no es un requisito opcional, es la condición necesaria para que la voluntad de Dios se revele. El Espíritu no habla para entretener ni para satisfacer la curiosidad humana. Él habla para guiar a la obediencia. Por eso, solo se manifiesta a quienes están listos para responder. Jesús lo expresó con claridad en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Aquí no se promete entendimiento a todos, sino a los que están dispuestos a obedecer. Porque el discernimiento no es para los espectadores, sino para los rendidos. No es para los que escuchan por interés, sino para los que escuchan para actuar. En la Escritura, cada encuentro con la voz del Espíritu fue precedido por una actitud de reverencia. Cuando Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente, su primer mandato fue: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. La tierra no era santa por su naturaleza, sino por la presencia de Dios, y esa presencia demanda reconocimiento. El que pretende escuchar sin rendirse no recibirá dirección,
sino silencio. Porque el Espíritu no es un recurso al servicio de la voluntad humana, es la manifestación de la voluntad soberana de Dios. No se invoca para confirmar nuestras decisiones, se busca para que Él determine el camino. Muchos oran buscando que Dios hable, pero mantienen sus manos aferradas a sus propios deseos. Hablan de buscar su voluntad, pero en el fondo esperan que su voluntad coincida con la suya. Esa oración no es rendición, es manipulación disfrazada de piedad. El Espíritu no se presta para ello. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que realmente desea oír la voz del Espíritu debe estar dispuesto a obedecer incluso si lo que escucha contradice sus planes. Debe estar preparado para cambiar de dirección, para dejar atrás lo que ama, para caminar por sendas que no entiende, pero que sabe que vienen de Dios. En Lucas 1:38, María dio una de las respuestas más puras que registra la Escritura. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esta declaración no fue hecha en condiciones cómodas. Fue una respuesta rendida a una palabra divina que cambiaría su vida, su reputación y su destino. María no exigió garantías, no pidió señales adicionales, se rindió, y por eso el plan de Dios se cumplió en ella. La rendición fue la puerta a la manifestación. El Espíritu vino sobre ella, y lo imposible ocurrió. Así obra el Espíritu. Habla a los rendidos, reposa sobre los dispuestos y actúa en los obedientes. En Apocalipsis 2:7, el mensaje es claro: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero no todos los que tienen oídos pueden oír, no porque falte capacidad auditiva, sino porque falta entrega. El ruido de la voluntad propia ahoga la voz del Espíritu. Las voces interiores no sometidas impiden distinguir la dirección divina. Por eso, la oración más sabia no es «Señor, háblame», sino «Señor, rindo mi corazón para escucharte». Porque el problema no es su silencio, sino nuestra resistencia. El corazón rendido no exige explicaciones. Cree, confía, actúa, sabe que Dios es fiel, aunque el proceso duela. Acepta que el Espíritu sabe más, aunque no entienda. Reconoce que obedecer no es perder, sino avanzar. Y cuando ese corazón se presenta delante de Dios sin reservas, el cielo responde. La voz del Espíritu se vuelve clara, precisa, constante. No porque Dios haya cambiado, sino porque finalmente hay alguien dispuesto a escucharlo tal como Él es. Cuando el Espíritu Santo llena un corazón, todo cambia. No se trata de una mejora emocional, ni de un simple alivio momentáneo. Es una transformación radical que afecta la raíz del ser. La llenura del Espíritu no deja nada intacto, porque su presencia es fuego que purifica, agua que vivifica, viento que impulsa y aceite que consagra. Es imposible que el Espíritu de Dios habite en alguien sin producir evidencia visible, sin alterar prioridades, sin revolucionar la manera de vivir, pensar, hablar y decidir. Donde Él habita, lo viejo muere y lo nuevo resplandece. Ezequiel profetizó este cambio cuando dijo: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Ezequiel 36:26. Este acto no es simbólico ni metafórico, es literal. El Espíritu Santo cambia el corazón. Un corazón endurecido por el pecado se vuelve sensible. Una mente dominada por el temor se llena de valentía. Una voluntad esclavizada a los deseos carnales es liberada para obedecer con gozo la palabra. Y no se trata de un esfuerzo humano, es obra del Espíritu. Los discípulos antes de Pentecostés eran inseguros, temerosos, confusos. Pedro negó a Jesús, Tomás dudó, todos huyeron en el momento más crucial. Pero cuando el Espíritu descendió, cuando fueron llenos del poder de lo alto, nada volvió a ser igual. El Pedro temeroso se convirtió en un predicador valiente.
Los que se escondían salieron a proclamar el Evangelio con denuedo. Hechos 4:31 relata: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese denuedo no nació de una estrategia, fue el resultado directo de la llenura. Cuando el Espíritu llena, el temor retrocede y la fe avanza. La llenura no es una experiencia emocional aislada, es una realidad continua que sostiene, impulsa y renueva. Efesios 5:18 no habla de un evento único, sino de una condición permanente. Sed llenos del Espíritu. Esta instrucción implica constancia, hambre, dependencia. Un corazón lleno del Espíritu no necesita estímulos externos para mantenerse encendido. Su fuego viene de adentro porque ha sido encendido por el mismo Dios. Esa llama no es emocional, es espiritual. Y no se apaga con las tormentas, porque no depende de las circunstancias, sino de la comunión. Cuando el Espíritu llena un corazón, también lo ordena. Los deseos se alinean con el cielo, las decisiones se filtran por la obediencia, los afectos se purifican por la santidad. No hay caos interior donde el Espíritu gobierna. Él trae paz, pero también dirección. Trae gozo, pero también corrección. Y todo lo que toca lo transforma. Por eso, el fruto del Espíritu no es una lista decorativa, es el reflejo real de una vida gobernada por Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. No son metas, son evidencias. Donde hay llenura, hay fruto. Y donde hay fruto, hay impacto. La llenura del Espíritu también produce sensibilidad. El corazón se vuelve receptivo, atento a la voz divina, dispuesto a obedecer sin retraso. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora conmueve. Lo que antes era tolerable, ahora causa dolor. Porque el Espíritu no solo empodera, también santifica. Cuando Él llena, la conciencia se agudiza y la búsqueda de pureza se vuelve constante, no como carga, sino como deleite. Salmo 51:11 refleja ese anhelo. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Un alma llena del Espíritu no teme perder beneficios, teme perder comunión, porque ha probado su presencia, y nada más puede compararse. La llenura del Espíritu también trae dirección profética. No solo consuela, también revela. No solo edifica, también instruye. En Hechos 13:2, mientras los líderes de la iglesia adoraban y ayunaban, el Espíritu habló: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa instrucción marcó el inicio de uno de los ministerios apostólicos más poderosos del Nuevo Testamento. No fue el resultado de planificación humana, fue la consecuencia de un ambiente lleno del Espíritu. Donde el Espíritu reina, hay visión clara, y donde hay visión, hay propósito. La llenura también restaura. En momentos de debilidad, cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan, el Espíritu renueva desde dentro. Isaías 40:31 lo proclama: Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estas fuerzas no son solo físicas, son espirituales. Es la capacidad de seguir cuando todo alrededor indica que es tiempo de parar. Es el impulso divino que levanta al caído, que sostiene al obediente, que da energía al cansado. Un corazón lleno del Espíritu no se rinde, porque sabe que no camina en su fuerza, sino en la del Dios vivo que lo habita. Por eso, orar, Espíritu Santo, llena mi corazón, no es una frase bonita. Es un clamor radical que lo cambia todo. Porque cuando Él llena, no lo hace parcialmente. Su llenura exige rendición completa, y a cambio entrega plenitud verdadera. Todo lo que antes era carencia
se convierte en abundancia. Todo lo que antes era temor se convierte en confianza. Todo lo que antes era incertidumbre se transforma en propósito. Donde Él entra, todo cambia. Donde Él habita, nada vuelve a ser igual. El mayor acto de fe no es esperar una señal, sino confiar en que el Espíritu Santo ya está obrando, incluso en el silencio. No siempre veremos con claridad lo que Él está haciendo, pero podemos estar seguros de que su voluntad es perfecta y su tiempo exacto. La verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto escuchamos, sino por cuánto confiamos mientras esperamos. El Espíritu Santo no solo revela caminos, también forma carácter en el proceso. No se limita a mostrar direcciones, Él transforma intenciones, redirige motivaciones y limpia los deseos que estorban el propósito de Dios en nosotros. Rendir el corazón no es un acto de debilidad, es el punto más alto de la confianza. Significa dejar de lado la ansiedad por el control y abrazar con gozo el misterio de una voluntad superior. No siempre entenderás por qué el Espíritu cierra puertas, por qué ciertos caminos no prosperan o por qué el silencio se prolonga. Pero en cada espera, Él está enseñando dependencia. En cada aparente detención, Él está preparando profundidad. Porque cuando la voluntad de Dios se cumple en ti, no solo cambia tu entorno, cambia tu destino. Y ahí es donde ocurre el milagro. No en la respuesta inmediata, sino en el corazón que aprende a latir al ritmo del cielo. Porque cuando el Espíritu llena tu interior, el alma deja de correr tras señales y comienza a caminar en comunión. Ya no vives esperando confirmaciones externas, porque tu espíritu se vuelve una extensión de su presencia. No necesitas saberlo todo, porque sabes en quién has confiado. Hoy no termina tu búsqueda, hoy comienza una forma nueva de caminar. Ya no como quien mendiga dirección, sino como quien ha sido sellado por el Espíritu que lo guía. Ya no como quien teme equivocarse, sino como quien camina abrazado a la voluntad del Padre. El Espíritu no solo quiere revelarte su voluntad, quiere habitar en tu corazón, gobernar cada decisión y convertir tu vida entera en un testimonio vivo de obediencia. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Ahora lo sabes. Todo comienza con una oración sencilla, pero poderosa. Espíritu Santo, revela tu voluntad en mi vida y llena mi corazón.